Escalado por proyección en vértice. ¿Listo? Vamos a ponernos serios, ¿vale? Vamos a hacer una clase de escalado, que vamos a hacer todo el concepto de escalado y lo voy a abordar desde cero. Porque lo más importante para poder escalar en cualquier software de diseño asistido por computador es saber escalar de forma análoga. Es como si tú vas a Optitex y te ponen a hacer una falda básica. Pues tú debes saber cómo se patrona análogo, porque al final el programa es solo una herramienta y allá pues entonces inicio, crear pieza, rectángulo, un cuarto de esto, ¿cierto? Bajar la línea, convertir a curva, porque al final pues tienes que saber cómo se patrona de forma análoga para poder hacer el ejercicio en diseño asistido por computador. Pasa lo mismo con el escalado. Si no sabes escalar de forma análoga, con todo el amor del mundo y respeto lo digo, lo que pasa es que llegas a escalar en un software y seguramente lo único que te dicen es, mira, sube 0.5, corre 0.5, baja 0.25 y usted le da enter a esa vaina y sale todo y usted toma una foto escalando ando y la sube a Instagram. Pero en realidad no sabemos de dónde viene el concepto como tal, ¿cierto? Entonces necesito abarcarlo desde cerito, ¿bien? Y nosotros vamos a hacer un escalado que se llama escalado por proyección en vértice. Quiere decir que hay diferentes tipos de escalado. Hay escalado monobásico, hay escalado bibásico, hay escalado tribásico, hay escalado por proyección en vértice, hay escalado por movimiento de planos. Hay diferentes tipos de escalado. Seguramente este es el más complejo que hay, pero es el que está 100% alineado con los software de diseño asistido por computador. Por eso es que allá cuando tú abres tu cuadro de escalar, cuando tú abres eso, tienes que escribir por X tanto y por Y tanto, ¿cierto? Para poder escalar, porque viene del escalado por proyección en vértices. A medida que vaya pasando la clase, pues les voy explicando los otros tipos de escalado que hay, pero sé que me lo va a entender. Si bien es cierto, es el más difícil, es muy fácil. Entonces, regla, ¿vale? Solo le pido concentración, literal, 40 minuticos que me demoro. Cualquier duda que tenga, pues porfa me la hace saber, pero seguramente solo chequeándolo ahí lo vas a tener muy claro. Para poder hacer un escalado por proyección en vértice, existe algo que se llama un plano cartesiano. Es que existe un plano cartesiano, ¿sí? Ese plano cartesiano tiene un eje Y y tiene un eje X. Seguramente lo recordamos un poco del cole. No es que sea tan complejo, fresco, no se me asuste que la matemática, vamos a interpretarlo fácil. Pero ahí tenemos un plano cartesiano, ¿sí o no? Hacer un escalado por proyección en vértice como el que nosotros vamos a hacer es un escalado monobásico. Quiere decir mono, una base. Partimos de una base, ponemos y marcamos la talla 38 y sobre esa agrandamos 40, 42, 44 y bajamos 36, 34, ¿cierto? O sea, de una sola base. Porque hay diferentes tipos de escalado. Por ejemplo, un escalado bibásico es muy fácil, pero tengo más trabajo por hacer. Porque un escalado bibásico es como si yo te digo, mira, marca o más bien patrona la talla 38 y aparte patrona la talla 40 y vienes y la colocas acá, o la 42. Saco la mitad de todas estas proporciones y le aparece la talla 40, ¿cierto? Entonces eso es un escalado bibásico, pero me tocaría hacer dos bases. Acá nosotros vamos a partir de una sola base que es escalado monobásico. Para poder escalar cualquier prenda, yo te estoy hablando no de escalado masculino, te estoy hablando de escalado femenino, infantil, masculino, ropa sin género, no hay problema, funciona exactamente igual. Y vamos a seguir estos 5 pasitos que hay. Primer paso, marcar la base. Necesito que por favor marque la base que vas a escalar. O sea que yo aquí voy a hacer este ejercicio. Para explicarles, voy a escalar, llámelo corpiño, blusa, chaqueta, abrigo, gabán, lo que sea, femenino, masculino o infantil, como quieras. Tengo una prenda superior, marco esta porque puede llegar a ser más compleja que todas,
y tengo mis líneas de construcción. ¿Sí o no? No pensemos que es masculino ni femenino, sino que tengo una prenda superior. Marco la base que voy a escalar. ¿Me sigue? 2. Haga una lista de las medidas que utilizó para poder patronar esto. Yo te voy a explicar inicialmente en centímetros, ahora lo que pasamos a pulgadas, que es muy fácil. Haga una lista de las medidas que utilizó. Recordemos por allá ese segundo semestre de la vez que trabajaron conmigo Arquitectura 1. ¿Cómo se llama la medida que es la distancia que va desde el manubrio external hasta abajo? Centro-frente. Centro-frente. ¿Cómo se llama la distancia que va desde la unión cuello-hombro pasando por la parte más sobresaliente del busto o del pecho hasta abajo? Talle delantero. ¿Cómo se llama la medida que nace 2 centímetros por debajo del cartílago tiroides de la laringe y pasa a nivel de la vértebra cervical? Contorno de cuello. ¿Cómo se llama la medida que se toma desde el ancho o unión cuello-hombro hasta el punto acromion? Hombro. ¿Cómo se llama la medida que va de pliegue a pliegue de axila pasando por la mitad del esternón? La medida que pasa por la parte más sobresaliente del busto o del pecho. Contorno. ¿Cierto? La que pasa por la parte de la cintura natural. Contorno de cintura. Y la que pasa por la parte más sobresaliente de la cadera en el costado y atrás por encima de las nalguitas. Contorno de cadera. O sea que aquí acabo de hacer la lista de las medidas que utilicé para patronar esto. No me interesa poner más, solo las que utilicé para patronar esto. ¿Me sigue hasta ahí? Voy muy rápido. Esto lo estoy haciendo como primera vez. Ya después tú mecanizas y pues es mucho más fácil, ¿cierto? Tercer pasito. Por favor, ubique los vértices. Y resulta y pasa que para ubicar los vértices yo tengo que tener supremamente claro que hay unos vértices que se llaman los vértices principales o un vértice principal y hay otro que se llama vértice auxiliar. El vértice principal es el vértice que se mueve tanto por el eje Y como por el eje X. Y el vértice auxiliar es el punto que se mueve bien sea por el eje Y o bien sea por el eje X, por alguno de los dos. ¿Cómo hago para identificar cuál es principal y cuál es auxiliar? Por ejemplo, si yo estoy acá en el cuello y necesito hacer una prenda más grande, voy a hacer una camiseta más grande, pues el cuello tiene que ser más alto y más ancho. Se va a mover sobre los dos ejes, o sea que es principal. Si voy a hacer una camiseta más pequeña, pues ese escote es más cortico y es más angostico. O sea, como se mueve por los dos ejes, automáticamente le dibujo el plano cartesiano y ese es un vértice principal. O sea que este punto, profe, la camiseta es más grande. Tengo que subir el talle y tengo que abrir el hombro. O bajar y entrar, si es una talla más pequeña. Quiere decir que este punto también es un vértice principal. Mientras que la medida de ancho de pecho va de aquí a aquí. La talla más grande que hace, pues abre, y la talla más pequeña, pues cierra. O sea que solo se está moviendo por este eje. Es un vértice auxiliar. Tengo vértice auxiliar, tengo vértice auxiliar, tengo vértice auxiliar, y aquí nuevamente hay un vértice principal. Porque si voy a hacer una camiseta más grande o una blusa, chaqueta, pues tiene que ser más ancha de cadera y más larga seguramente. O viceversa, si voy a hacer una reducción, será más corta y más angosta. Por eso este vértice automáticamente es un vértice principal y este largo pues será un vértice auxiliar. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Vamos bien? Me disculpan si de pronto estoy repitiendo algunas cosas que ya conocen y que seguramente desde diseño asistido por computador ya les han hablado, solo que les sirva como de recorderis, ¿vale? ¿Hasta aquí me sigue? Bien. Primero marco la base,
Segundo, la lista de medidas que utilicé. Tercero, saco los vértices. Cuarto pasito, obtenga la proporción. ¿Qué es la proporción? La proporción es la diferencia que hay de una talla a otra talla dentro del cuadro de tallas. Eso es lo más fácil de sacar. O sea que lo único que necesito es que mi cuadro de tallas para poder saber cuánto se mueve cada una de esas medidas. ¿Alguien tiene un cuadro de tallas femenino acá? 36.25, 36.5, 36.75, 37. ¿Cuánto se está moviendo? 0,25. Talle delantero de la talla 6. 45.5, 46, 46.5, 47. ¿Cuánto? 0.45. Contorno de cuello, por favor, de la talla 6. Cuello. 33.5, 35, 36.5, 38. ¿Cómo? ¿Sigo? No, ¿cuánto se movió? Como 1,5 centímetros. ¿Como 1 centímetro? Espérame, déjame hacer cuenta de 1 centímetro. 1,5 centímetros. Largo de hombro, por favor. Espérame que no lo encuentro. Ok. 11.75, 12, 12.25, 12.5. O sea, se está moviendo. 0,5. Y ancho de pecho, por favor. 34, 35, 36, 37. ¿Cuánto se mueve? Bueno. Claro. Creo que hasta ahí no hay ninguna ciencia. No lo digo desde la experiencia, sino lo digo porque pues a este nivel no debe ser complejo llegar aquí. Primero marcamos una base que ya tenemos patronada. Segundo, escribo la lista de las medidas que utilicé para patronar esa base. Tercero, ubico los vértices, cuáles son principales y auxiliares, entendiendo que el principal se mueve por los dos ejes y el auxiliar por uno de los dos. Cuarto, saco la proporción, que esto no son números inventados, sino que cojo mi cuadro de tallas y... Ok. Bien. Y ahora sí, a lo que vinimos. Como quinta medida, aplique esas proporciones para que puedas escalar. Si usted me entiende eso, mejor dicho, somos unos genios, porque le voy a explicar escalado que es de alta precisión a mano alzada. ¿Vale? Entonces estoy siendo súper incongruente, pero espero que me lo comprendas de buena manera. Apliquemos eso en un orden lógico. Por favor, aquí me ayuden. Voy a hacer un aumento y luego hago una reducción, porque funciona igual. El escalado es aumentar y reducir la curva de talla, ¿cierto? Primero voy a hacer un aumento. Pensemos, perdón, no sé, femenino, infantil, X. Pensemos que esto es una 8. O sea que voy a hacer ahora una 10. ¿Cuánto aumenta el centro frente? 0,25. 0,25. O sea que ¿cuánto bajo acá para alargar? 0,25. Ok. Check. ¿Cuánto aumenta el talle delantero? 0,5. 0,5. Y el talle va de aquí a aquí y debe aumentar 0,5. Pero cuando yo baje estos 0,25 para alargar el frente, ya estoy alargando en 0,25 la prenda. O sea que ¿cuánto me falta subir aquí para que lo que subo más lo que ya bajé me dé 0,5? 0,25. 0,25. Y siempre en los vértices principales subo la medida y escuadro, porque tenemos que encontrar el otro vértice que ya ahorita te digo cómo se halla. O sea que en ese orden de ideas, mira, el centro frente bajo 0,25, lo cuadramos y el talle delantero que tiene que moverse 0,5, bajo los 25 de acá y le subí otros 25 acá. O sea que ya cuadré también este man. ¿Me siguen? Esto es lo más difícil de todo el escalado del universo. Resulta que el contorno de cuello, ¿cuánto se tiene que mover? 1,5. 1,5. Pero el contorno de cuello tiene esto en la espalda y tiene esto en el delantero. Todo esto se tiene que mover 1,5. Pregunta, ¿qué es más grande, el escote delantero o el escote posterior? Delantero. O sea que escalemos 1 centímetro el delantero y escalamos 0,5 el posterior y ahí tendríamos el 1,5.
Pero este centímetro del delantero iría de lado a lado y nosotros solo tenemos la mitad. O sea que ¿cuánto tiene que escalar aquí? 0,5. 0,5. Con eso cuando corte por 2 o corte al doblez, pues al otro lado me sale el otro 0,5 y tendría todo el 1. ¿Me sigue? Tengo que escalar este 0,5 independiente que me dice que se mueve todo esto. Si para cuadrar el talle subí 0,25, ya estoy alargando el escote también en 0,25. ¿Cuánto me falta abrir para que lo que sube más lo que abra me dé 0,5? 0,25. 0,25. Y como es un vértice principal, escuadro hacia arriba, mira. Y aquí es donde aparece el vértice. Ahí es donde llega el punto. Ya puedes coger tu curva de sisómetro y ya puedo trazar el escote de la talla 10. ¿Me sigue? ¿Vamos bien? ¿Cuánto fue que subí aquí para cuadrar el talle? 0,5. 0,25. O sea que es lo mismo que tengo que subir acá porque la caída de hombro es igual. Subo 0,25 y como es un vértice principal, escuadro la rayita. ¿Vamos bien? Y lo más difícil del mundo es este, sin que sea difícil. Te voy a explicar la difícil y luego la fácil. ¿Cuánto tiene, perdón el término, pero tiene que abrir el hombro? 0,25. O sea que tú dices, profe, pues acá tengo que sacarle 0,25. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que cuando agrandaste el escote, le robaste 0,25 a esta medida, ¿sí ves? Le robé 0,25. O sea que tengo que recuperarlo. Quiere decir que aquí cuánto saco independientemente de esto que dice. 0,25 que tengo que recuperar más 0,25 que tiene que escalar porque esa es la proporción. O sea que ¿cuánto saco? 5. 0,5, escuadro para arriba, obtengo el vértice y puedo trazar el hombro de la talla 10. Esa es la forma difícil. Profe, ¿cómo así recupero y saco y sumo? Si inicialmente en un proceso de aprendizaje te cuesta un montón, lo sacas primero por el ancho de pecho, porque esa proporción es pareja. Entonces es más fácil primero escalar el pecho. ¿Cuánto se mueve el pecho de lado a lado? 1. 1. Pero como estoy escalando solo la mitad, ¿cuánto saco? 0,5. 0,5. Entonces saca 0,5 acá y ya sabe que aquí era 0,5 porque esto tiene que ser parejo. Mientras le coge el tiro, ¿cierto? Pero la lógica del 0,5 de arriba es los 25 que debe escalar porque es la proporción y pues lo que tengo que recuperarle ahí porque le rollo un tricito cuando agrande el escote. ¿Me sigue? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Todo bien? No, profe, todo ¿El tono de voz está adecuado? ¿Estoy gritando mucho? ¿Todo bien? Ay. Contorno de busto. ¿Cuánto se debe mover el busto o el pecho? 4. 4. Y en una cuarta parte de molde, entonces, ¿cuánto aplico? 1. 1. Y ya puedo trazar la curva de la sisa de la talla 10. ¿Cuánto se mueve la cintura en total? 4. ¿Cuánto aplico en una cuarta? 1. 1. Y ya puedo trazar la cintura de la 10. ¿Cuánto se mueve la cadera en total? 4. 4. En una cuarta parte, ¿cuánto saco? 1. 1. Y como es un vértice principal, ¿qué tengo que hacer? Escuadrarlo. ¿Y aquí cuánto bajo? 0,25. Los 0,25 del centro frente, escuadro para allá, obtengo el vértice y ya puedo trazar la curva de la cadera y el largo de esta prenda y tengo la talla 10. Eso es todo el cuento escalado. ¿Me sigues? ¿Vamos bien? Desde la lógica estoy aplicando las medidas que dice en el cuadro de tallas. Bien. Seguramente lo vamos comprendiendo, seguramente hay alguien que tenga que reforzarlo. Voy a hacer una reducción que me demoró 40 segundos. Présteme atención acá. ¿Cuánto reduce el centro frente? 0,25. O sea que ¿cuánto subo? 0,25. ¿Cuánto reduce el talle? 0,5. 0,5.
Pero aquí ya corté 0,25. Ahora, ¿cuánto me toca bajar? 0.25. 0,25. Y como es una reducción, ya no es cuadro para afuera, sino es cuadro para adentro. Y ya corté el talle en 0,5. ¿Cuánto reduce todo el cuello? 1,5. Pero ese 1,5 está repartido en 0,5 para el posterior y 1 para el delantero. Pero ese 1 para el delantero es de lado a lado y yo solo tengo esta mitad, o sea que tengo que hacer reducción de 0,5. Cuando ya bajé 0,25 de talle, ya acorté 0,25 el escote. Ahora, ¿cuánto me falta entrar para lo que bajo más lo que entre me dé 0,5? 0.25. Y escuadro para abajo, tengo el vértice y puedo trazar la curva del escote de la talla 6. ¿Vamos bien? ¿No tienes otro color de marcador? No. Aquí. ¿Bien? ¿Cuánto bajé el talle? 0.25. ¿Cuánto bajo el talle? 0.25. Y escuadro ahora hacia adentro porque estoy haciendo una reducción. Ahora igual, lo difícil, deje que entre como él. Lo difícil, el hombro. ¿Cuánto tiene que hacer reducción el hombro? 0,25. Pero si te fijas, cuando hice el escote más angostico, aquí como que le saqué. O sea, me toca recuperar ese 0,25 más el 0,25 que debe reducir sobre el cartesiano, por eso entro 0,5, escuadro para abajo, tengo el vértice y tengo el hombro de la 6. Si esa reducción y esa matemática es muy difícil, ahora pues lo hago desde la más fácil. Primero hago reducción en el ancho de pecho. ¿Cuánto reduce el ancho de pecho? 1. Pero como tengo la mitad, 5. solo 0,5 y pues que es lo mismo que entre acá. Busto, 4 en un cuarto. 1. Cintura, 4 en un cuarto. 1. Cadera, 4 en un cuarto. 1. Y como es un principal, escuadro hacia arriba. ¿Y cuánto me devuelvo acá? 0.25. Y escuadro, vértice. Y puedo trazar la sisa de la 6, la cintura de la 6, la cadera de la 6. Finish to finish. Claro, escalado. 0,5 menos 0,5, 0,25 menos 0,25. ¿Sí o no? Y todos estos valores. Eso lo vamos a analizar ahorita porque está muy bien. Por eso yo digo, ¿tú sabes escalar? Sí, profe, 0,5, 0,25. No, eso no es saber escalar, eso es saber hacer caso. Que también hay una muy buena competencia que se desarrolla, pero aquí necesito que sepa desde el fondo de dónde salen esos valores. Mire lo fácil que es ahora seguir escalando todo. Ya escalamos la más difícil. Siga estos 5 pasos. Voy a escalar otra prenda. Marcar base. ¿A qué se le parece? Una falda. A una falda. Llámese falda básica, enada, amplia, lo que sea, vestido, todo lo que vaya de ahí para abajo. ¿Sí o no? Check. Ahora, haga la lista de medidas que utilizó para patronar esto. ¿Cómo se llama la distancia comprendida entre la cintura natural y el costado en la parte más alta? Largo de... Altura Altura de cadera. de cadera. ¿Cómo se llama la medida de cintura? Pues Contorno cintura. de cintura. La de cadera, pues cadera. Y largo de falda. Este lo compré ayer. Vértices. Esta vaina seguía grabando. La altura de la cadera, pues sube y baja. ¿Quiere decir que esto es un vértice? Principal. Ah, no. Auxiliar. Auxiliar. La altura de la cadera sube y baja y el contorno de la cintura abre y cierra. Principal. El contorno de la cadera abre y cierra, o sea que esto es Auxiliar. el largo de la falda sube y baja y el ancho de la cadera abre y cierra. Principal. Y el largo de la falda Sube y baja. bien.
Proporción. Ya sabemos que cintura es 4 y cadera es 4 porque es el mismo cuadro de tallas. Cambió fue la prenda, no la medida, ¿cierto? Por favor, altura de cadera de la talla 6. 18, 5, 19, 19, 5, 20. O sea, 05. largo de falda o creo que dice altura de rodilla, cintura, rodilla, no sé. Altura rodilla. 58, 59, 60, 61. O sea, y por último, aplique esta vaina que es lo más fácil. ¿Cuánto se mueve la altura de la cadera? 05. O sea que si voy a hacer un aumento, ¿cuánto subo? 025. 0,5. Ah, no, sí, perdón. Es un largo, 0,5. Perdón. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Si aquí sube la altura de cadera 0,5, ¿cuánto sube aquí la altura de cadera? 0,5, y como es un vértice principal, escuadra hacia la derecha. ¿Cuánto debe mover toda la cintura? 4. Pero en una cuarta parte, 1. 1, y escuadro hacia arriba, tengo el vértice y ya puedo trazar la curva de la cintura de la talla que sigue. La cadera, ¿cuánto se mueve en total? 4. En una cuarta parte, 1. 1, o sea que aquí la cadera, ¿cuánto abre? 4, en una cuarta parte 1, es cuadro porque es un vértice principal. ¿Cuánto se mueve el largo de la falda? 1, o sea que ¿cuánto tengo que bajar? 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque cuando tú subes la altura de cadera en 0,5, estás alargando la prenda ya en 0,5. O sea, me falta solo bajar 0,5 para que el total sea 1. ¿Yes o no yes? ¿Cuánto reduce la altura de la cadera? 05. O sea que ¿cuánto bajo? Voy. ¿Cuánto reduce la altura de la cadera? O sea que bajo 0,5 y escuadro para adentro. La cintura se mueve 4 en una cuarta parte 1. y escuadro para abajo. La cadera entra 1 porque es una cuarta parte de 4. Entra 1 y escuadro hacia arriba. ¿Y cuánto reduce todo el largo? 1. Pero como ya bajé 0,5, ya corté la prenda 0,5, me falta subir solo 0,5. Y ahí tiene la 6, la 8 y la 10. Muy difícil escalar. Pero usted todavía no sabe escalar. Ya sabía. Voy a explicarle una cosa. ¿Vamos bien? Sí, señora. O sea, profe, lo que pasa es que yo sé escalar. Mire, 0,5, 0,25, ya saben que eso no es escalar. Voy a hacer un ejercicio netamente académico. Espero no herir susceptibilidades ni que lo que voy a decir se tergiverse. Vamos a entrar en este momento a una empresa que estamos siendo contratados como diseñadores de modas o patronistas o escaladores, pero resulta que la empresa fabrica y produce prendas para niños con problemas de obesidad severa. Esa es la empresa y ese es el target al cual yo estoy dirigido. Yo no puedo llegar a esa empresa y decir, sí, yo sé escalar, 0,5, 0,25, 0. Eso solo era para ese cuadro de tallas de la empresa de Valentina. No sirve para nada más, sino para ese cuadro de tallas. Por eso antes de escalar, lo primero que yo tengo que pedir es el cuadro de tallas. ¿Bien? Ahora sí vamos a hacer un ejercicio de escalado, o sea, seguimos escalando, no quiere decir que lo que hicimos lo hicimos mal, está perfecto, pero para ese cuadro de tallas. Marco la base, quiere decir que me piden que escale esta chaqueta, camisa, abrigo, gabán, bata, batola, lo que quiera, como quiera decirle. Supongo sí con esto. Ay, ¿por qué se ríe? Profe, ahí hay más. Tengo la línea de cintura, tengo la línea de busto, tengo la línea de ancho de pecho. Imagínate el target al cual están dirigidos
que esto que yo tengo aquí es talla 2. Porque son niños con problema de obesidad severa. Puede ser ese el ejercicio y pues obviamente es un ejemplo, ¿vale? ¿Me sigue? Marque la base. Vuelve y juega. Haga la lista de medidas que utilizó. Ok, el centro frente, el talle delantero, el contorno del cuello, la medida del hombro, la medida del ancho de pecho, la medida del contorno del busto, la medida del contorno de la cintura y la medida del contorno de la cadera. Ya hice la lista de las medidas, ¿sí o no? Ahora necesito obtener, mentiras, vértices. Vértice principal, vértice principal, Auxiliar, auxiliar, auxiliar. Principal. Auxiliar. Ahora obtenga la proporción. Yo en este momento voy a leer el cuadro de tallas de esa empresa. Centro frente, 32, 33, 34, 35. ¿Cuántos se están moviendo? 1, Talle delantero, 42, 44, 46, 48. 2, Contorno de cuello, 30, 35, 40, 45. 5, Hombro, 11, 11.5, 12, 12.5. 0,5, Ancho de pecho, 30, 32, 34, 36. 2, Contorno de busto, 60, 70, 80, 90. 10, Contorno de cintura, 52, 60, 68, 76. 8, Contorno de cadera, 70, 90, 82, 94, 106. 12, Esto es un ejercicio real. Acabo de leer el cuadro de tallas de esta empresa que fabrica ropa para niños con problema de obesidad severa. Luego estas proporciones, que es la diferencia que hay de talla a talla que hacíamos ahorita la lectura, pues me arroja eso. Bien, ahora sí, escalemos eso. Apliquémoslo. Es igual y mire lo fácil. ¿Cuánto se mueve el centro frente? 1, ¿Cuánto bajo? 1, 1. ¿Cuánto se mueve el talle delantero? 2, Como ya bajé 1 para cuadrar el centro frente, ¿cuánto me falta subir? 1, Y como es un vértice principal, es cuadro. Es lo mismo, solo que con otros valores. El contorno de cuello se mueve 5, pero el contorno de cuello es esto. Quiere decir que esos 5 los voy a aplicar 3 en el delantero y 2 en el posterior, porque el escote delantero es más grande. Pero esos 3 van de lado a lado y yo estoy escalando solo esta mitad. Por eso en esta mitad debo escalar 1, 5, 1, 5. ¿Cuánto subiste para aquí para cuadrar el talle? 1, 1. Entonces, ¿cuánto me falta abrir? 0,5. Escuadro hacia arriba, obtengo el vértice y ya puedo trazar la curva del escote de la talla 4. ¿Cuánto subiste para cuadrar el talle acá? 1, O sea que ¿cuánto subí acá? 1, 1, porque la caída de hombro es igual y es cuadro. Llegamos a la parte compleja, hombro. ¿Cuánto se mueve el hombro? 0,5, Pero cuando yo agrandé el escote, ¿cuánto le robé? 0,5, O sea que, ¿qué tengo que hacer? moverlo 1, Perdón un segundo, ¿qué opa? Bien. Sí, ocupadito, pero ¿qué pasó?
Ah, bueno, pa. Ah, bueno, pa, gracias. ¿Dónde está? Ah. Algo raro. ¿Cuánto le quité aquí? 0,5. O sea que ¿cuánto tengo que sacar aquí? 1. 0,5 que debe escalar y 0,5 que debo recuperar. Si esto es muy difícil, ¿cómo puedo hacerlo más fácil? Primero con el ancho de pecho. ¿Cuánto se mueve el ancho de pecho de aquí a aquí? 2. Como es solo la mitad, 1. contorno de busto. ¿Cuánto se mueve el contorno de busto? 10. Y en una cuarta parte, entonces, ¿cuánto aplico? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.5. Perdón. ¿Sí es claro por qué 2,5? Sí. Contorno de cintura. ¿Cuánto se mueve toda la proporción? 8. En una cuarta parte, ¿cuánto aplico? 2. Contorno de cadera. ¿Cuánto se mueve la cadera? 12. 12. En una cuarta parte, ¿cuánto saco? 3. 3. Y como es un vértice principal, escuadro hacia abajo. ¿Cuánto bajamos el centro frente? 1. 1. Escuadro hacia afuera. Obtengo el vértice. 1 esta vaina. 1 esta vaina. Y aparece la talla 4. Lo mismo. Por eso es que yo no puedo decir que saber escalar es 0.25, 0.5, 0.25, porque eso solo se da para un cuadro de tallas. Mire este, era 1, 2, 0.5, 2,5, 2, 3. Es de acuerdo a la proporción que yo esté trabajando. ¿Me sigue? Porque seguramente para mí era muy fácil haber llegado a esta clase y hacer esto. Hacerles un dibujito y decirle, mire, suba y baje 0.5, abra y cierre 0.25. Suba y baje 0,5. Saque 1, hágale 1. Escalado ya. Hágale. Y usted allá. Pero pues en realidad necesitamos saber es de dónde provienen estos valores. ¿Me sigue? O sea que como gran conclusión, cuando yo voy a escalar, ¿qué es lo primero que tengo que tener a la mano? El cuadro de tallas. Si no pido el cuadro de tallas, pues ¿qué va a escalar? Deme su cuadro de tallas, miro, sumo cuánto es y voy sacando las proporciones. Ya lo otro es aplicarlo. Los contornos se dividen en 4. los anchos, 2. los largos, no se dividen. ¿Yes o no yes? Yes.